Con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política en este inicio de este año 2023. En esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo y para ello nos acompaña con todos ustedes y con nosotros en los platós de Canal 4 TV al concejal de Asamblea de Valsequillera en el municipio de Valsequillo, don Juan Carlos Hernández Ata. Muy buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Feliz año a usted, a todo el equipo de Canal 4 y por supuesto a toda la audiencia de este medio de comunicación. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Las vacaciones vienen siempre bien en Navidades y es un tiempo bonito, sobre todo para disfrutar con la familia y devolverle algo del tiempo que durante el año, por el trabajo, por la política y por otros temas, siempre se le quita un poquito más. Pues en Navidades intentamos compensar un poquito para estar más, sobre todo con los pequeños. ¿Cómo se vive esa Navidad en Valsequillo? Pues muy bien, la verdad es que las Navidades siempre en Valsequillo son realmente entrañables. El tiempo, aunque este año el frío ha llegado un poquito más tarde de lo que nos gustaría, pero Valsequillo es un pueblo precioso y se notan las estaciones del año y la Navidad siempre se vive con mucha calidez humana y nosotros nos lo pasamos muy bien. Y luego en familia, pues como le decía, aprovechando con los más pequeños para pasar ese tiempo juntos, que yo creo que es para lo que realmente es la Navidad. Aunque es verdad que siempre se echa de menos a las personas que no están, amigos, seres queridos que porque la vida es así, ya no están con nosotros. Y eso siempre, bueno, esa nostalgia siempre está ahí. Pero al mismo tiempo luego uno mira para los más pequeños de la familia y eso también reconforta, ¿no? Porque al final la Navidad yo creo que la celebramos sobre todo pensando en los más pequeños, ¿no? Y cuando uno ve la alegría, la ilusión en las caras de los niños, de las niñas, dice, bueno, pues ahí está la Navidad, ¿no? Y también creo que uno saca un poco al niño o a la niña que lleva dentro, ¿no? Entonces la verdad es que a mí es una fecha que me gusta. Nosotros lo vamos llevamos a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, la llevamos con la excusa, ¿no? Es para traer al niño, sí, para traer al niño, para disfrutar nosotros, Bueno, en la trastienda. Yo te confieso que yo todos los años el catálogo de juguetes no espero a que mi hijo me lo pida. Yo soy un loco del catálogo de los juguetes y voy a buscarlos a los centros comerciales, a las tiendas de juguetes, porque me encanta ver el catálogo de juguetes y ver si todavía quedan juguetes de cuando yo era pequeño y por los Playmobil y todas estas cosas que uno pedía cuando era pequeño. Pues me encanta ponerme a verlo con él y, como usted bien dice, con la excusa de que te lo traigo para que podamos hacer la carta de Reyes, el que más mira el catálogo soy yo. Es tiempo, fíjense, por dónde de tener siempre en mente a aquellas personas que lo están pasando mal, ¿no? Sí. Y es tiempo también de decir y hacer reflexión, ¿no? Porque siempre hemos hablado siempre de que hay que ayudar al vecino y vecina, entre ellos ustedes siempre lo ha llevado como línea, Asamblea Valsequillera, los 365 días que tiene el año. No hace falta venir la época de Navidad, de vender, no, es una labor que ustedes han llevado siempre en línea de ayudar a todos los vecinos y vecinas, desde enero a diciembre. Pero, ¿cómo se puede explicar en una situación, sobre todo en una crisis que estamos absorbidos, con un crecimiento de precios, con los costes como se han elevado, que administraciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valsequillo, que ustedes han denunciado, devuelva subvenciones? En este caso hablamos de una subvención que va destinada a la pobreza de 37.000 euros. Efectivamente, a mí me sobrecoge esa situación y la verdad es que me llena, lo primero, antes de que me produzca enfado, me llena de tristeza por esas personas y esas familias que lo están pasando realmente mal. Usted lo ha descrito perfectamente. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, la inflación en nuestro país y en toda Europa se ha disparado. La actualización de las hipotecas, creo que a todos los que nos han actualizado la hipoteca nos hemos llevado un susto enorme y hemos tenido que ponernos a hacer números, a ver de dónde recortamos para poder pagar ese incremento de 180, 200 y pico euros que nos ha subido la hipoteca. Eso nos ha obligado a hacer números para ver de dónde recortamos para poder hacer frente a ese gasto extra con el que no contábamos. Quienes tenemos la fortuna de que todavía nos quedaba un pequeño colchón económico para poder afrontar ese gasto, bueno, pues quitando de otras cosas, más o menos lo hemos podido encajar, pero ¿y aquellas familias que ya estaban al límite? Aquellas familias que ya estaban al límite y de repente les suben la hipoteca. La cesta de la compra como mínimo ha subido entre un 15 y un 18%. ¿Cómo afrontan esas familias esta situación que estamos viviendo? No pueden. Yo espero equivocarme, pero a lo largo de este año
si no se toman medidas importantes, va a haber muchas personas que no van a poder pagar la hipoteca, van a tener que elegir entre comer o pagar la hipoteca, y eso no nos lo podemos permitir. Por eso, cuando descubrimos que el Ayuntamiento de Valsequillo devolvía el 100%, no una parte, el 100% de una subvención de 37.000 euros, dedicada precisamente a la lucha contra la pobreza en nuestro municipio, nos tiramos manos a la cabeza. Y dijimos, ¿cómo es posible que esto ocurra en esta situación especialmente? Siempre sería un problema, pero en esta situación que estamos viviendo, es realmente indignante que esto pase, porque hay muchas familias que dependen de esta situación. Hay 70 familias, en Valsequillo hay 70 familias que acuden a la despensa municipal mes tras mes a buscar alimentos. Pero también le digo una cosa, hay muchas familias, porque los pueblos son pueblos, que por vergüenza no acuden, y también tienen necesidades. Esas familias, todas esas familias lo están pasando especialmente mal. Y aunque el alcalde nos decía en el pleno que ninguna familia que lo necesite se va a quedar sin sustento, nosotros no estamos poniendo en duda eso. Lo que estamos diciendo es que estos 37.000 euros que venían de esa subvención hubiesen contribuido a ayudar más y mejor a esta familia. Por eso no nos podemos permitir eso. ¿Y por qué ocurre? Ocurre porque el modelo, la forma de gestionar de este ayuntamiento no es la correcta. Están totalmente sobrepasados por la situación. Esto no es un problema de ahora, esto es un problema que viene de lejos. Y entonces este ayuntamiento y este grupo de gobierno, fundamentalmente quienes tienen que dirigir el ayuntamiento, el grupo de gobierno, no es capaz de gestionar con la agilidad y la rapidez que las administraciones requieren. Y entonces, cuando eso pasa, no alcanzas los plazos para desarrollar y gestionar esas subvenciones y te ves obligado a devolverlas. Esto es nuevo, Asamblea Valsequillera lo denuncia porque ha pasado una vez, ¿no? Esto, si usted bien recuerda, además lo hemos hablado en este programa, el año pasado, con el tema del alumbrado público, se devolvió 1 millón de euros. 1 millón de euros para sustituir todo el alumbrado del municipio, que tiene más de 40 años. Sí. Y que cuando caen 4 gotas, y a veces sin ni siquiera llover, se producen cortes, a veces puntuales y a veces de barrios completos. Pues el año pasado 1 millón de euros. Ahora estos 37.000 euros, que es una cantidad mucho menor, pero que duele especialmente porque es para las personas que más lo necesitan. Y el alcalde encima, después de que nosotros lo denunciamos, y quiero hacer aquí una mención especial a mis compañeros Cristian Suárez e Inma García, porque ellos se leen, nos repartimos el trabajo entre los tres, y ellos se leen como ratoncitos de biblioteca, se leen absolutamente todos los decretos y todas las actas de cada una de las reuniones que nos llega por parte del grupo de gobierno, y fuimos el único partido de la oposición que descubrimos este tema. Este tema ha saltado a la luz porque lo descubrió Asamblea Valsequillera. En concreto, mis dos compañeros, que se leen hasta el último documento que se produce en el ayuntamiento y que nos llega. No nos llega todo lo que nos gustaría. Pero es que además el alcalde luego tuvo, quiero pensar que el error, por no llamarlo de otra forma, de decir que Asamblea Valsequillera manipulaba, que no estamos dando la información completa, que no estamos dando la información concreta y que estamos faltando a la verdad. Bueno, yo tengo aquí el decreto, y lo muestro a cámara, el decreto firmado por el alcalde, en donde se ordena la devolución de los 37.000 euros. O sea, yo no es que esto lo diga yo o lo diga mi partido, es que hay un decreto firmado por el alcalde, y es un decreto oficial, en donde se demuestra que se devuelven esos 37.000 euros. De hecho, nos acusó de faltar a la verdad, pero en la misma nota de prensa decía, bueno, si bien es cierto que hemos tenido que devolver alguna subvención, entonces ¿en qué estamos? ¿Se ha tenido que devolver o no? Pues sí, lamentablemente se ha tenido que devolver ese dinero, como recoge este decreto firmado por el propio alcalde. Pero parece ser que esta no es la única subvención. También ha habido otra de 25.000 euros que ustedes también han denunciado. Efectivamente, fruto de ese trabajo al que hacía referencia antes de mis compañeros, también se ha tenido que devolver, pues pocos meses después, una nueva subvención de 25.000 euros destinada al apoyo familiar, es decir, a aquellas personas que tienen que estar en el domicilio y que sus familias necesitan apoyo para atenderlas, porque pueden ser personas con algún tipo de discapacidad física o de otro tipo, y también una subvención destinada a lo que se llama el respiro familiar, que es precisamente para que estas personas puedan descansar un poco en esas labores. Acude una persona, un técnico, una técnica a ayudar a esas personas, un auxiliar. Pues
también los 25.000 euros, el 100% de esa subvención también se tuvo que devolver. Cuando nosotros denunciamos la devolución de los 37.000 euros, el alcalde, además de decirnos pues todo lo que le comentaba antes, dijo que se habían tomado las medidas necesarias para que ese tipo de errores no volvieran a producirse. Bueno, pues a esas medidas correctoras que explicaba el alcalde, les ha pasado lo mismo que a este grupo de gobierno, que hace aguas por todos lados, porque tan solo unos meses más tarde, después de que nosotros detectáramos la devolución de los 37.000 euros, que fue en torno al mes de junio-julio, llegó la devolución de la subvención de 25.000 euros, es decir, en poco más de 2-3 meses se devolvieron 2 subvenciones y ya le adelanto que no va a ser la última. Esto va a seguir produciéndose. Eso es crítico, ¿eh? Es crítico. Y más en la situación que estamos viviendo. Claro, pero es lo que le decía antes, cuando tenemos un grupo de gobierno que no es capaz de gestionar como se necesita hoy en día, pues te llegan los problemas y no eres capaz de gestionarlos. En este caso, antes el problema en Valsequillo es que no teníamos dinero, no llegaba el dinero. Ahora, y luego se lo explicaré cuando hablemos del presupuesto 2021, ahora el problema es que viene muchísimo dinero, como estamos viendo, el 1.000.000 de euros para el alumbrado público, venía esta subvención, la de 37.000, la de 25.000, viene mucho dinero, pero este grupo de gobierno no es capaz de gestionar todo ese dinero que viene. Y como no es capaz de gestionarlo, tiene que devolverlo. ¿Y qué pasa? Me pregunta mucha gente, ¿y qué pasa con ese dinero? Digo, ese dinero se va a otros municipios. El dinero que tendría que quedarse en Valsequillo para ofrecer más y mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas, no es que se esfume, ¿no? Ese dinero se devuelve al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias lo reparte entre los municipios que sí saben gestionar, que sí saben hacer los deberes y que sí saben presentar los proyectos y gestionarlos a tiempo. ¿Y estas devoluciones no llevan un coste de intereses que hay que pagar? Por supuesto. Por la de 37.000 euros hubo que pagar casi 600 euros de intereses. Y por esta subvención en torno a 450 euros de intereses. Es decir, tú presentas un proyecto, te viene el dinero, no eres capaz de gestionarlo y cuando tienes que devolverlo, tienes que devolver el dinero más los intereses. Pero eso nos lleva también a una base de datos en el cual cuando tú acudas y pidas subvenciones, pues te va a restar. Pues a decir, oye, pero vamos a ver, ¿para qué vamos a mandar subvenciones y después al final hay municipios que no se la mandamos y la demandan y han ejecutado y hay municipios que se la mandamos y lo van a devolver? Oye, yo mandar subvenciones para que no la devuelvan, yo tengo que invertir donde la están ejecutando, donde están gestionando. Eso contrarresta a que en un futuro pueda volver a venir más subvenciones. Efectivamente, esa es la situación en la que nos encontramos en Valsequillo y esto es realmente preocupante porque, insisto, antes el problema era que no teníamos dinero y ahora que tenemos dinero y no lo sabemos gestionar, pues nosotros mismos, en este caso este grupo de gobierno, se está poniendo la soga en el cuello. Y al final, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el grupo de gobierno? No, lo pagan las personas que más lo necesitan en nuestro municipio, porque estas 2 últimas subvenciones de las que estamos hablando están destinadas, en un caso, a las personas que están en situación de pobreza, fruto de esta situación que estamos viviendo, pero también a las personas que necesitan apoyo en su casa para atender a un familiar. Es decir, y si estas personas no tienen esta subvención, tienen que hacer o un sobreesfuerzo o tienen que pagar de su dinero a personas que les atiendan. Y ya estábamos explicando antes cómo están las economías familiares. Entonces, esto no se puede permitir. Y esto es fruto, como digo, de esa falta de gestión. Decía usted del presupuesto 2021, vamos a dejarlo un poco aparcado porque hay unos temas también que me gustaría tocar y marcar unas pautas. Situación de la piscina municipal. La situación de la piscina municipal es una pena la situación en la que está, porque, mira, ahora mismo está cerrada. ¿Cerrada? Cerrada. Se cerró... ¿Pero por qué? ¿Porque hace frío? No, porque la piscina afortunadamente es climatizada y además es techada y por lo tanto se puede usar durante todo el año. ¿No hay usuarios? Hay muchísimos menos usuarios que antes, hay muchísimos menos. El otro día yo estaba consultando las estadísticas, en 2007, cuando nosotros estábamos gobernando y comenzamos a gobernar y sacamos a concurso la situación de la piscina, llegamos a tener 2.200 usuarios en la piscina, 2.200. Ahora hay 860. Una diferencia bastante importante. De 2.200 a 860. Por lo tanto, ¿debería haber muchos más usuarios? Sí. ¿Pero qué le pasa a la piscina? Pues uno de los muchos problemas que hay con ese modelo de gestión es que no hay personal.
No hay personal suficiente en la piscina. Antes, cuando nosotros gobernábamos, y hasta hace unos años, tampoco, no solo en la época nuestra, sino hasta hace unos años, en la piscina había actividades dirigidas, actividades como zumba, gap, pilates, es decir, además de lo que es la piscina, tenemos el gimnasio y había actividades dirigidas, actividades que estaban siempre llenas, a veces hasta con lista de espera. Pero cuando la persona o las personas, los monitores, monitoras que daban esas actividades, pues no pudieron seguir por diferentes situaciones, una por maternidad o por otras cuestiones, este ayuntamiento, en lugar de sustituirlas, elimina las actividades. Y todas esas personas que hacían deporte en este tipo de actividades se quedaron sin esas actividades. Antes se abría la piscina todos los días. Pues con este grupo de gobierno, desde hace un tiempo, los fines de semana ya no se abre. Antes la piscina se abría durante todo el día, jornada ininterrumpida. Desde hace unos meses, este grupo de gobierno cierra la piscina en horario de mediodía. Muchas personas que tienen turno partido y que aprovechan esas horas para hacer algo de deporte y volver a su trabajo, o luego marcharse a su casa y recoger a los hijos en el colegio y seguir, también se ven sin esa posibilidad. Es decir, ha habido una serie de recortes, ha habido progresivamente una serie de recortes, que lo que parece es que este grupo de gobierno lo que quiere es que la gente deje de hacer deporte o que se vaya a otro municipio. Y yo no sé si detrás de todo esto, lo que se esconde, el plan que tiene este grupo de gobierno, es ir cerrando cada vez más servicios para que luego, con el pretexto de que ya quedan muy pocos usuarios, cerrar la piscina. No sé si ese es el objetivo. Todo parece indicar que sí, porque, insisto, antes había 2.200 usuarios, ahora hay 860, pero hay 860 porque este grupo de gobierno no es capaz de poner al personal necesario para que aumente el número de usuarios, porque hay una lista de espera enorme, de personas que quieren hacer deporte, o bien en la piscina, o bien en las actividades dirigidas, o en otras actividades. Pero claro, si tú no les ofreces ni los servicios, ni el tiempo, ni el horario, ni el personal suficiente para que puedan hacer deporte, esas personas solo tienen dos opciones: o se van a otro municipio, con lo cual invierten más tiempo en desplazamiento, gasolina, como está el precio de la gasolina, o dejan de hacer deporte, que es lo peor, dejan de hacer deporte. Entonces yo no entiendo cuál es el objetivo de este grupo de gobierno. Y cuando se lo pregunto, me dicen, es que la ley de contratación, mira, esto no es un problema de la ley de contratación, esto es un problema del modelo de gestión de esa instalación. Tú puedes optar por un modelo de gestión directa, que es el que tiene este grupo de gobierno, lo gestiona directamente el ayuntamiento, o tú puedes optar por un modelo de gestión indirecta, que es el que teníamos cuando gobernaba Asamblea Valsequillera. La propiedad de la piscina es del ayuntamiento, obviamente, quien pone las condiciones de uso es el ayuntamiento, pero se lo cedes durante un número de años por un contrato a una empresa, al igual que pasa con otros servicios, les pones unas condiciones que sean favorables para los usuarios y se trabaja. Y la forma de trabajar, en ese caso, por este modelo mixto, es mucho más ágil que la gestión directa. Entonces, ¿pero y por qué no lo hace este grupo de gobierno? Pues porque no quiere sacar ese pliego y sobre todo ese servicio a concurso. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Una vez más, los usuarios y las usuarias de esa instalación son quienes pagan las consecuencias de una mala gestión. No pueden ir a la piscina, cierran la piscina en agosto, porque este no es el primer cierre, la segunda quincena del mes de agosto, en pleno mes de agosto, don Francisco, en pleno mes de agosto, cuando más calor hace, cierras la piscina. Cuando más demanda hay, cuando más niños hay de vacaciones. Claro, eso es como si una empresa que se dedica a fabricar helados dice, yo en verano cierro. Pero ¿cómo vas a cerrar en verano si en verano es cuando más helado se consume? Pues en verano, que es cuando más usuarios tienen la piscina, este grupo de gobierno la cerró del 15 al 31 de agosto. Pues ahora la ha vuelto a cerrar, menos de 5 meses más tarde, la ha vuelto a cerrar 21 días. Con lo cual al final le cortas a las personas que están haciendo deporte de manera habitual, les cortas el ritmo y al final lo que parece es que tú no quieres que hagan deporte en tu municipio. Entonces nosotros somos muy críticos con esto. Y no solo nosotros, uno de los usuarios, nosotros lo llevamos al último pleno porque nos lo hizo llegar, uno de los usuarios recogió 331 firmas, muchas de ellas de usuarios y usuarias de la piscina, para decirle al grupo de gobierno que volviera a dotar el complejo de ocio, de deportes y salud de la piscina, del personal, de los horarios, de las actividades, y las presentaron en el ayuntamiento. Todas esas firmas de todas esas personas han caído en saco roto. No se ha hecho nada. Entonces, no solo tenemos un gobierno que no es capaz de gestionar bien,
sino que además es un gobierno que no escucha, ya no a la oposición, si no nos quiere escuchar, bueno, pues allá ellos. Pero a los usuarios de las instalaciones sí hay que escucarlos, porque son los que están todos los días ahí y seguramente tienen razón si se quejan. Pues a todas esas personas, más de 300 personas, este alcalde y este grupo de gobierno no les ha hecho caso. ¿Y en qué situación se encuentra otra de los proyectos de instalación, el Centro de Tecnificación Deportiva? Pues el Centro de Tecnificación Deportiva lleva más de un año parado. Teóricamente la obra que iba a ser la obra emblemática de esta legislatura, una obra que nosotros apoyamos porque creíamos que era importante para Valsequillo, creemos que el deporte es importante para Valsequillo y para todos los municipios, porque con el deporte se pueden trabajar un montón de cuestiones. Hábitos de vida saludable, prevención, educación, el propio deporte. Y por eso cuando se nos presentó en la legislatura pasada este proyecto que venía y que contaba con parte de financiación del Gobierno de España, del Cabildo de Gran Canaria y con fondos propios para hacer un centro de tecnificación deportiva que tenía un presupuesto de 2,2 millones de euros, lo apoyamos. ¿Qué pasó con este centro de tecnificación? Lo que pasa en Valsequillo, yo tengo que reconocerlo, no sé si pasa en otros municipios. Si no fuera porque esto es muy grave, y es realmente desolador, yo pensaría que estamos ante una película de humor o de un chiste. Porque fíjese, una obra que está presupuestada en 2,2 millones de euros, que se adjudica a una empresa externa con su equipo de arquitectos, que además está dirigida y sobre todo también fiscalizada por parte del grupo de gobierno, porque una obra de ese tipo no es te la entrego a ti para que ejecutes y ya está, hay que hacerle un seguimiento por parte del grupo de gobierno. Debería. Pues resulta que cuando la obra va bastante avanzada, cerca de la mitad de la obra ejecutada, se dan cuenta de que buena parte de la cancha de ese centro de tecnificación no se ve desde diferentes puntos de la grada. O sea, la cancha donde se va a jugar no se ve desde diferentes puntos de la grada. Yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿esto es cierto? Porque cuando se lo pregunto a muchas personas, se lo digo a muchas personas y me dicen, ¿pero de verdad la obra se paró por eso? Digo, sí, la obra se paró porque la cancha no se ve desde muchos puntos de la grada. Entonces tú dices, bueno, yo no sé si esto hace 50, 60, 100 años podía pasar, pero en el siglo XXI, cuando tú, antes de comenzar una obra, a través de los programas de recreación informática, antes tú de empezar la obra, antes de poner la primera piedra, ya tú sabes cómo va a quedar terminada, porque todos esos programas informáticos te dan la visión completa de la obra. ¿Cómo es posible que cuando llevamos casi la mitad de la obra hecha nos demos cuenta de un error garrafal como ese? Pues mire, en Valsequillo esas cosas lamentablemente pasan con este grupo de gobierno. Porque mire, cuando nosotros gobernábamos, nosotros también hicimos una obra importante que fue el centro cívico, una obra que costó 1.300.000 euros. Y también nos encontramos con problemas. Nosotros cuando empezó la obra, la empresa que comenzó la obra, a los 2-3 meses de iniciar la misma, quebró. La empresa quebró. Pero en este caso ha quebrado la empresa. No ha quebrado nada. Pero nosotros, cuando quebró esa empresa, en 3 meses, resolvimos todo el expediente, se readjudicó la obra, se terminó, se pagó a tiempo y se inauguró en tiempo y forma. Y ahí está. Lleva más de 10 años prestando un servicio fantástico. En este caso, como usted bien dice, la empresa que lo tiene no ha quebrado. Ha habido un fallo importante, garrafal, como le estoy diciendo. Pues para corregir ese fallo, que implica primero una corrección en los planos y luego una modificación en la obra, llevamos más de un año. La obra del centro de tecnificación lleva más de un año. Pero si hay una modificación en la obra, eso conlleva, y con los tiempos que van y los sobrecostes de las materias, un sobrecoste a la obra. ¿Quién lo va a asumir? Asumir el error que se ha cometido. Alguien tendrá que asumir alguna responsabilidad porque alguien se equivocó. Efectivamente. Digo yo. Efectivamente. Por lo cual alguien tendrá que asumir esa responsabilidad por un lado. Y lo siguiente es el perjuicio que se está haciendo a los vecinos y vecinos, porque ahora habrá que sacar a concurso nuevamente, a licitar, pero ahora con un sobrecoste, que estamos viendo que muchas empresas están abandonando obras porque el coste de esa obra es inviable para llevar con la subida de las materias primas que tenemos actualmente. Totalmente. ¿Cómo lo van a asumir? ¿O cuánto va a costar esa obra de más? ¿Y dónde va a venir ese dinero? De momento, el sobrecoste de esa obra, y hago especial hincapié en esto, de momento son 834.000 euros más. De momento. Se dice pronto, ¿no?
efectivamente, es decir, una obra que estaba presupuestada en 2,2 millones de euros se va a ir como mínimo a 3 millones de euros. ¿Y por qué digo de momento? Porque esto ya le pasó a este grupo de gobierno con la última ampliación que hicieron de la piscina. Cuando hicieron la ampliación de la piscina, también hubo problemas de presupuesto, de adjudicación, la obra estuvo parada también mucho tiempo y cuando se consiguió reanudar la obra, hubo que tirar parte de la obra porque después de que estuviese tanto tiempo esa obra a la intemperie en estructura, los materiales se van deteriorando y luego hubo que tirar parte de la obra y volverla a hacer. Por lo tanto, lo que se ha cuantificado de sobrecoste son 834.000 euros, pero si sigue pasando el tiempo, es posible que parte de lo que ya está construido haya que tirarlo y volverlo a hacer, con lo cual esos 834.000 euros puede ser mucho más dinero. Lo sabremos cuando arranquen esas obras de nuevo, pero es que no sabemos cuándo van a arrancar, porque insisto, lleva más de un año parada simplemente para hacer una modificación de proyecto y volver a poner en marcha esta obra. Más de un año parada. Entonces, tenemos un sobrecoste de presupuesto que estamos pendientes por saber si va a ser el presupuesto real o habrá que incrementarlo. Tenemos un problema de plazos. La obra tenía que estar terminada en esta legislatura y ya tenía que estar inaugurada para que los equipos del pueblo pudiesen utilizarla. Por lo tanto, tampoco tenemos una instalación que no está al servicio del pueblo. Y además, es un nuevo error que va a tener que pagar. En este caso, lo va a pagar, parece ser que el dinero va a venir una parte del Cabildo de Gran Canaria, una parte, y la otra, ese sobrecoste que haya que poner por el tiempo que esta obra ha estado a la intemperie, seguramente ese sobrecoste lo tendrá que poner el Ayuntamiento de Valsequillo, es decir, cada valsequillero y cada valsequillera. ¿Esto ocurre porque es mala suerte? No. Vuelvo a la misma letanía de antes y siento ser pesado. Esto pasa porque no se hace un correcto seguimiento de la gestión de este municipio, que puede ser lo mismo una subvención que una obra. Cuando estamos en otra cosa, cuando quien tiene que gobernar, quien tiene que vigilar por los intereses de nuestro municipio, están a otra cosa y no a lo que les toca, pues pasan estas cosas. Y estas cosas cuestan mucho dinero y son servicios que dejamos de prestar, son obras que dejamos de poner al servicio de nuestros vecinos y vecinas para que los puedan utilizar, y al final este grupo de gobierno es especialista en buscar excusas, pero no en buscar soluciones, que es lo que necesitan nuestros vecinos. Sí, pero Juan Carlos, usted me ha puesto sobre la mesa que una parte del dinero va a venir de ese sobrecoste de esa obra del Cabildo, y la otra parte va a venir del Ayuntamiento, pero ¿quién ha cometido el error? ¿Ha sido el Ayuntamiento? ¿Ha sido el Cabildo? ¿O ha sido un tercero? ¿Se le va a pedir responsabilidades a ese tercero? Yo espero que sí. Espero que sí, porque claro... el error está. Ya que esperamos. El error está. Entonces, ahora lo primero que hay que hacer es subsanar ese error e inmediatamente, es lo que yo haría, subsanar ese error e inmediatamente pedir responsabilidad a quien ha cometido ese error, porque yo supongo que esa obra tiene un seguro de responsabilidad civil que tiene que contraerlo el arquitecto que ha llevado a cabo esa obra, y por lo tanto hay que pedirle responsabilidad por lo que significa, no solo por lo que significa la modificación de la obra. ¿En cuánto valoramos el tiempo que esa obra tendría que estar ya terminada a disposición de las personas del municipio de Valsequillo y no lo está? ¿Cuánto significa un año de retraso en cuanto a servicio a la población? Eso también hay que cuantificarlo. ¿Y en cuánto se ha generado el sobrecoste de las materias que se van a invertir o que se van a llevar a cabo por la subida de los costes de las materias? Efectivamente. Otro de los temas que me gustaría y destacar, porque ustedes desde Asamblea Valsequillera han marcado las pautas, desde que salió a concurso, desde que se lo tocó ese concurso, hablamos del servicio de limpieza y recogida de residuos en el municipio de Valsequillo, donde ustedes siempre han puesto los puntos sobre ahí y donde ha dicho el dinero público hay que fiscalizarlo y hay que pedir que las empresas que presten servicio cumplan con los contratos que se llevan a cabo, porque el incumplimiento de esos contratos es un perjuicio que se le va a llevar, y quien lo va a pagar, como siempre lo paga, son los vecinos y vecinas. Ustedes han pedido en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, han pedido incluso esos informes, porque decía que había una empresa, se iba a contratar una empresa que le iba a llevar una auditoría. ¿En qué situación se encuentra? Y si se le ha entregado alguna vez algún documento sobre esa auditoría o ese seguimiento a esas empresas, y si está cumpliendo esa empresa con los pliegos del contrato.
Muchas preguntas, ¿eh? Sí, no, pero además creo que son todas muy interesantes y a ver si las puedo responder todas. Este servicio de limpieza se adjudica en octubre del año 2018. A los pocos meses de comenzar este servicio, dimos un margen prudencial porque tenía que adaptarse este nuevo servicio, la nueva empresa al servicio. Nosotros solicitamos información sobre el contrato, que lo teníamos, pero sobre la ejecución de ese contrato. Tardaron 2 años en darnos los primeros informes. 2018, los primeros informes nos llegan en mayo de 2020. 2 años en darnos los primeros informes. ¿Por qué lo solicitamos? Pues porque desde el principio y pasado ese tiempo prudencial de adaptación, los vecinos y vecinas y nosotros que vivimos en el pueblo comenzamos a ver que lo que se nos había dicho que iba a ser ese servicio, intuíamos que no se estaba cumpliendo. Cuando uno salía a la calle y veía la situación en la que estaba el municipio, creíamos que no se estaba cumpliendo esa situación. Y lo comenzamos a denunciar, pero queríamos tener información oficial y constatable para poder afirmar con rotundidad que el pliego de contratos y de condiciones no se estaba cumpliendo. Por eso solicitamos la información. Sí teníamos muy claro que una de las grandes áreas de mejora que nos había dicho el alcalde que iba a tener este contrato, que era, como usted bien decía, la contratación de una empresa externa, ni de la adjudicataria ni del ayuntamiento, una empresa externa que se iba a dedicar a fiscalizar 24 horas del día, 365 días del año, a la empresa que prestaba el servicio, para comprobar y hacer un seguimiento de que lo que estaba en el contrato y lo que se hacía en la calle era lo mismo. Estamos a menos de un año de que acabe el contrato. El contrato acaba en octubre de este año, de 2023, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo 2 años más. En octubre de este año acaban los 5 años. No hay empresa fiscalizadora. No se ha contratado esa empresa. La principal mejora que este alcalde dijo que iba a haber en ese servicio de limpieza, cuando han pasado 4 de los 5 años del contrato, no existe esa empresa fiscalizadora. ¿Quién está fiscalizando el servicio de limpieza en Valsequillo? Un técnico de urbanismo desde su despacho. Un técnico que trabaja en urbanismo, que está hasta el cuello de trabajo, que apenas puede salir de su despacho y que no puede hacer, aunque quiera, no puede hacer porque no tiene tiempo, no tiene disponibilidad y no le toca, no puede hacer el servicio de fiscalización de la empresa que debería hacer. La prueba está en que el primer informe que nos llega en el año 2020, de los primeros 6 meses, el técnico, sin salir de su despacho, detecta que el servicio de limpieza en el municipio de Valsequillo se estaba cumpliendo, tenía un nivel de cumplimiento del 65-67%. Un servicio nuevo, una empresa nueva, con más personal, con maquinaria nueva, que se supone que tenía que venir a mejorar lo anterior. En el primer año, el nivel de cumplimiento del contrato no llega al 70%, se queda en el 65-67%. Eso era inconcebible. Y ya el propio técnico en esos informes detectó más de 15 incumplimientos. Luego nosotros, en base a esos informes y en base al trabajo de campo que hemos estado haciendo, sumamos otros 15 incumplimientos que no había detectado el técnico y que nosotros, después de 6 meses estando en la calle, después de haber leído el contrato punto por punto, página por página y viendo lo que se hacía en la calle, detectamos un nivel de incumplimiento enorme. Si sumamos los 15 incumplimientos que detectó el técnico más los 15 que detectamos nosotros, estamos hablando como mínimo de cerca de 30 incumplimientos de contrato por parte de la empresa que presta el servicio de limpieza en Valsequillo. Así es insostenible. Pero dice usted, más personal, más material, mejor, pero el coste es mayor. El coste... Por lo cual nadie está regalando nada. No se está pagando un servicio con un coste menor que el que tenía adjudicado, con más material, con más trabajadores, ¿no? Se ha incrementado en más coste, por lo cual si se hace una balanza parece que el servicio es todavía más deficitario. Mire, el servicio anterior costaba entre 480.000 euros los primeros años y llegamos a pagar al final de ese contrato 495, casi 500.000 euros. El año pasado, en Valsequillo, se pagaron 650.000 euros
por el servicio de limpieza. Es decir, casi 150.000 euros más por parte de la empresa, por parte del ayuntamiento. Y no se ha notado en nada. Cuando usted habla con la gente en Valsequillo, con los vecinos, la principal demanda es el alumbrado y la limpieza, además de la policía local. Nos quedan 5 minutos y me gustaría tocar 3 temas importantes. La liquidación de los presupuestos del 2021 que se llevaban en el último pleno. Esa liquidación, y hoy le he traído aquí un cuadro porque a veces los números explican mejor que las palabras cuál es la realidad. Ese último pleno y la liquidación del presupuesto del año anterior creo que es el mejor ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, de que el modelo de gestión de este grupo de gobierno está totalmente desfasado y sobre todo no cumple con las necesidades de Valsequillo. Y me quiero fijar, porque el presupuesto es un documento muy largo, la audiencia y el informe de auditoría es muy largo, son cerca de 80 páginas, pero me quiero quedar con un dato que creo que explica muy bien lo que significa y la situación en la que está el Ayuntamiento de Valsequillo. Mire, en el año 2016, el Ayuntamiento de Valsequillo, este grupo de gobierno, de cada 100 euros que tenía, gastaba 83,5. Es decir, si le llegaban 100 euros, conseguía gastar en el municipio en inversiones, en servicios, en necesidades para el pueblo, 83,5 euros. Eso significa que tenía que devolver el resto, o que no ejecutaba el resto. Pero 83,5 de cada 100, bueno, no es perfecto ni mucho menos, pero es un nivel, digamos que aceptable. 83,5 euros de cada 100. Eso lo puede extrapolar usted a un presupuesto de 15 millones de euros, y bueno, se hace esa extrapolación. Eso en el año 2016. ¿Qué pasó en el año 2021? Pues que de esos 83,5 euros por cada 100, bajó hasta 60,5. Es decir, este grupo de gobierno ha pasado a gastar el año pasado, en 2021, 60 euros de cada 100, es decir, 40 euros se quedan por el camino. Y todo ese dinero es dinero que dejamos de invertir en nuestro municipio en servicios, en obras y en infraestructuras necesarias para nuestro municipio. Por lo tanto, con ese nivel de ejecución, es imposible que un ayuntamiento funcione. Y si en 2016 teníamos un nivel de ejecución del 83,5% y en 2021 es del 60,5%, significa que este grupo de gobierno cada vez tiene menos capacidad para gastar el dinero que llega a Valsequillo. Y un último dato, 60,5% es el nivel general de ejecución. Pero si usted se va al capítulo de inversiones, tengo aquí el dato, el año pasado, y esto es el informe del Fondo Canario, no es información de Asamblea Valsequillera, el año pasado el Ayuntamiento de Valsequillo dispuso de 7.747.000 euros para inversiones. 7.747.000 euros para inversiones. ¿Sabe cuánto ejecutó en inversiones el año pasado el Ayuntamiento de Valsequillo? ¿Cuánto? 2,5 millones. 2,5 millones. Es decir, el 32%. El 32% del dinero que venía para Valsequillo en inversiones fue lo que se ejecutó. Se dejó de ejecutar el 68% del dinero que venía para inversiones. Tenemos que retomar ese tema. Ustedes han denunciado, ya para marcharnos, han denunciado nuevamente vertidos de aguas fecales en el barranco de San Miguel. Sí, efectivamente. Lo denunciamos a principios de semana y hoy volví a pasar por el barranco de San Miguel y afortunadamente la denuncia de Asamblea Valsequillera ha surtido efecto. Ese vertido ya se ha terminado, se ha solucionado. Es verdad que quedan los restos del vertido en el cauce del barranco. Esperemos que eso no suponga la contaminación del agua que hay en el subsuelo. Pero afortunadamente hemos conseguido que después de 2 semanas, porque llevaba más de 2 semanas ese vertido manando aguas fecales al cauce del barranco, gracias a la denuncia de Asamblea Valsequillera, hoy cuando pasaba por allí hemos constatado que se ha solucionado. Sí, ustedes con la línea de trabajo de Asamblea Valsequillera y visitar los barrios, aunque la pandemia en su momento no se lo permitió. Sí, esa es nuestra línea de trabajo. De hecho, esta visita al barranco fue porque un compañero del partido detectó ese problema. Fuimos, lo denunciamos, conseguimos que se solucionara. Este fue un tema puntual, pero seguimos con las visitas por cada uno de los barrios. Y un minuto que voy a robar, un minuto porque es interesante e importante. Se ha lanzado por el municipio de Valsequillo una subvención a emprendedores. Fue una aportación del presupuesto del 2022. Correcto. Esa fue cuando se hizo el presupuesto del año 2022, se abrió la posibilidad a todos los partidos políticos para presentar
ideas y propuestas. Nosotros presentamos 35 propuestas, la mitad fueron acogidas dentro del presupuesto, y esta, la subvención para que aquellas personas de Valsequillo que decidan emprender en Valsequillo y que para su primer año, que siempre es el más difícil, coste, local, remodelación, tuviesen una subvención para ayudarles a subsanar esos primeros costes, se ha puesto en marcha gracias a Asamblea Valsequillera, aunque este grupo de gobierno y sobre todo el alcalde nos ha dejado fuera a la hora de promocionarlo. Se nos ha ido el tiempo volando, don Juan Carlos Hernández Atá. Se nos quedan también cosas sobre la mesa y sobre todo un poco más analizar la liquidación de esos presupuestos, porque la verdad los números no son van, demoledores. No van. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias por ese caso. Pues cerramos esta entrevista con don Juan Carlos Hernández Atá, que es concejal en el municipio de Valsequillo por Asamblea Valsequillera. Nos tenemos que marchar, el tiempo nos ha corrido, que lo hemos comido un poco, pero que se nos quedaban cosas importantes sobre el tintero. Le dejamos ahora a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.